4, que sería el último. Esto es nuevamente una repetición un poco de un procedimiento de cálculo que ya vimos con detalle en los casos 1, 2 y 3. Aquí esto es como ya el cierre del proceso. Fíjense que acá nos piden corrientes, los transformadores de corriente del RL5 para falla trifásica, en el RL6 para falla monofásica tierra, la corriente en el RL3 para falla trifásica en el MI4, las corrientes en el RL6 para falla monofásica tierra en los terminales del motor sincrónico, y finalmente corrientes en el RL1 para falla monofásica tierra en el MI3. Es decir, tenemos nuevamente esta secuencia de cálculos que apuntan a, para falla trifásica, circuito equivalente al lado izquierdo al lado derecho. Para el cálculo de las fallas monofásicas tenemos que trabajar con la red de secuencia. Ahora tenemos la red, nos dan la potencia 55 MVA y nos dicen voltaje base, donde está el 66. Por tanto, primer paso en este estudio de la red es identificar las zonas. Las zonas, ¿quién las define? La cantidad de transformadores. Por tanto, yo me debo mover en la red y cada vez que me encuentre con un trafo, hago la modificación. Por tanto, fíjense, aquí estoy en 66. Llego a este trafo, 66A, 13.8. Por tanto, de inmediato, en toda esta región, aparece un voltaje base 13,8. ¿Hasta dónde? Hasta que aparece el trafo. Estoy en 13,8 aquí, llego al trafo y aparece 6,13. Por tanto, en toda esta zona es 6,3. Llevamos entonces 3 tensiones bases, 66, 13,8, 6,3. Después, por la parte inferior, fíjense, este trafo, 13,8, 6,3. Por tanto, esta zona igual está en 6,3. No se agrega una zona nueva. Esta zona y la zona del generador tienen el mismo voltaje. Para el caso de la derecha, fíjense, 13,8, 6,3. Por tanto, en esta zona también tengo 6,3. Por tanto, de la inspección de la red aparecen 3 tensiones base: 66, 13,8 y 6,3. Lo que pasa es que en el caso de 6,3 tengo 6,3 aquí, 6,3 acá y 6,3 acá. No es que se defina una nueva zona. Ahora, conozco la potencia base, conozco los voltajes base, calculo la corriente base y calculo la impedancia base en cada zona. Inspección visual de la red para ver el cálculo en por unidad. Aquí acuérdense, hay que ver siempre dos cosas. Lo primero, verificar que los voltajes de placa y los voltajes base coincidan. Vamos a las máquinas. 6,3, 6,3, 6,3. Por tanto, coincide aquí la placa y por tanto hacemos corrección solamente por potencia. Para el caso del generador, 6,3. Motor sincrónico, 6,3. Motor de inducción 4, 6,3. Por tanto, todos los motores o todas las máquinas tienen un voltaje de placa que coincide con el voltaje base y por tanto solamente hacemos cambio de potencia, cambio de reactancia por potencia. Dijimos que eran 2 puntos. ¿Cuál es el otro punto que debo ver? Cuando yo hago la corrección por potencia, arriba pongo la potencia base y abajo pongo la potencia de placa. Como la potencia base está en MVA, debo usar la potencia de placa de la máquina también en MVA. Y por tanto debo revisar que las potencias de las máquinas estén en MVA. MVA, MVA, MVA. Y por tanto, en ese contexto, no tengo aquí grandes novedades respecto a la red. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que vemos? Bueno, ya dijimos esto, que las cargas no participan del análisis. Esta carga afuera, esa carga afuera, me quedo solamente con las contribuciones. Y por tanto, a partir del valor, de los valores base y a partir de la información de la red, hago el cálculo en por unidad. Cálculo en por unidad de secuencia positiva a negativa, y en la secuencia 0, solamente en la secuencia 0 debo poner atención en un tercer aspecto, que es la conexión. Y
eventualmente en la conexión si hay elementos a tierra. Por tanto, fíjense, si nos vamos acá, el CEN está aterrizado, el motor de inducción 1 está aterrizado, el motor de inducción 2 no está aterrizado, por tanto aquí va a quedar abierto la secuencia CEN. Y en el motor EMI3 está aterrizado. Vamos a dar al motor EMI4, está aterrizado, motor sincrónico aterrizado, generador aterrizado. Por tanto, a la hora de ver las máquinas, el gran cuidado que debo tener es que en el MI2 debo dejar el circuito abierto, porque no está a tierra. Respecto a la reactancia de puesta a tierra de los trafos, veamos, el trafo T1 no está a tierra, con reactancia. El trafo T2 sí tiene una reactancia, 3,75 ohms. ¿Dónde está conectada esta reactancia? En la estrella. ¿La estrella en qué zona está? En 6,3. Por tanto, este valor en ohm, para pasarlo por unidad, debo dividir por la Z base de la zona 3. Después, en el caso del transformador T3, no tiene reactancia de puesta a tierra. El T4, fíjense, tiene reactancia de puesta a tierra. Por tanto, aquí, este es el valor en ohm. Debo dividirlo por la Z base. ¿Cuál Z base? La Z base asociada a la estrella. La estrella está en 6,3. Y por tanto elijo la Z base de la zona 3. Por tanto, con esos datos tenemos entonces la posibilidad de construir los parámetros de por unidad. Y aquí una sugerencia. En el caso de las reactancias de puesta a tierra del 2 y el 4, si ustedes quieren aquí pueden poner entre paréntesis el mismo valor multiplicado por 3. Porque una de las cosas que uno olvida es que cuando construye la secuencia 0, la reactancia de puesta a tierra tiene que ser amplificada por 3. Ahora, dicho esto, tenemos el cálculo en tanto por uno. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hay expresiones numéricas. Es, por tanto, una invitación que yo les hago a reproducir estos cálculos para que vayan consolidando el cálculo en por unidad. Dicho esto, tenemos el diagrama de impedancia. Aquí, ¿qué dijimos? Hay básicamente 3 aspectos a considerar. Primero, dibujar las redes y las ramas con su respectiva reactancia. Paso 1. Paso 2. Ubicar las protecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Protección. Ese es el paso 2. El paso 3. Poner entre paréntesis las reactancias de cada rama. El paso 4. Fijar las constantes. La A, la B, la C. Como condición de base. Aquí yo he tomado la opción de incluir otras constantes. Fíjense que A, B, C, sigo con la D, que es la barra principal, pero aquí le agregué la E, la F, la G y la H. ¿Por qué agregué estas otras? Para simplificar la matemática de los cálculos que me están pidiendo. Pero yo podría quedarme solamente con estas 4. Las otras es un complemento que he incorporado, básicamente para reducir la carga de trabajo numérico que voy a hacer. Dicho esto, tenemos las constantes A, B, C, D, E, F, G. Podría haber puesto H, I, podría haber puesto una J en alguna parte. Aquí ustedes tienen que ver qué es lo que más les acomoda del punto de vista de estas constantes. Recordemos que estas constantes A, B, C, D, etc. están orientadas a simplificar o facilitar los procedimientos numéricos. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es la red de secuencia negativa? Igual que esta. Como es la misma, no la dibujamos. En la secuencia 0, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Tomamos como referencia esto. Pero ahora, en el caso de los motores, incorporamos la conexión a tierra. Por tanto, MI1 a tierra, puenteado. MI2 no está a tierra, aquí está abierto. MI3 puenteado. CEN puenteado. Generador puenteado. Motor sincrónico puente. MI4 puente, porque está a tierra. En el caso de los trafos, acuérdense, en el caso de los trafos, aquí, en el caso de los transformadores, fíjense,
¿Qué conexiones tenemos de los transformadores? Tenemos la conexión delta estrella atravesado. Y por tanto, ¿cuál es la conexión aquí? Abierto en la delta, tengo la reactancia del trafo, y aquí tengo la conexión donde entre estos dos terminales voy a hacer un puente si no hay ninguna reactancia. Fíjense en el caso del transformador T2, estoy aterrizado delta, pero está aterrizado con reactancia. Reactancia aquí, delta. La delta está abierta, aquí tengo la reactancia del trafo, y aquí intercalo entre estos dos terminales la reactancia de puesta a tierra, pero multiplicada por 3. Y por tanto, este es el único elemento diferenciador respecto de la construcción del diagrama de secuencia Z. Por tanto, a partir de esto, tenemos entonces la red de secuencia 0, que aquí está planteada. Fíjense por favor. Máquina, perdón, CEN, motor, aquí se dan cuenta, está abierto, puenteado. Aquí tengo el trafo, con lo que recién comentamos, estoy aterrizado, fíjense que este valor es 3 veces la reactancia de puesta a tierra, abierto, aquí arriba es delta, estoy aterrizado, sin puesta a tierra, y por tanto va al puente directo. Aquí tenemos la conexión delta, estrella, con reactancia de puesta a tierra, por tanto aquí va multiplicada por 3 la reactancia de puesta a tierra. Y aquí tenemos una conexión estrella aterrizado, delta. Estos son los elementos diferenciadores, principalmente la conexión del tráfico. Y ahí es donde podemos eventualmente sufrir algún lapsus que genere, ¿cierto?, que no dibujemos correctamente. En este diagrama, ¿qué hacemos? Ubicamos las protecciones. La 1, me faltó la 2 va aquí. La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por tanto, tenemos la idea. ¿Qué hacemos ahora? Normalmente lo que yo les planteo, por un tema únicamente de estrategia de cálculo, es hacer todos los cálculos trifásicos primero, que son los más rápidos, los más directos. Y por tanto, fíjense, corriente en R5, transformador de corriente de R5. Cuando es falla trifásica, debo calcular reactancia al lado izquierdo y al lado derecho. Y por tanto, si me voy a la protección 5, para falla trifásica, aquí está la protección 5. Fíjense que la XA, reactancia al lado izquierdo, coincide con la E. Y la XB coincide con la reactancia del motor. Por tanto, si tengo la reactancia XA y la XB, calculo la I sub A y la I sub B a través del inverso. Y por tanto, dijimos, si la falla es al lado izquierdo, ¿cuál es la corriente que pasa por el TC? La I sub B. Si la falla es a la derecha, ¿cuál es la corriente que pasa por el TC? La I sub A. Y por tanto, con la I sub A y la I sub B, tengo las corrientes asociadas a la protección, en este caso los transformadores de corriente, la protección 5. Ahora aquí, notemos por favor de que estoy haciendo el cálculo por unidad. Si voy a calcular valores reales, debo multiplicar por la corriente base. En este caso, la base 3. Porque la protección 5 está en la base 3. Y aquí está el desarrollo. Aquí está XA, XB, I sub A, I sub B. Falla F1, falla al lado izquierdo. ¿Cuál es la corriente que pasa por el TC? La I sub. Falla F2, ¿cuál es la corriente que pasa por el TC? La I sub A. Ahí tengo los valores por unidad, multiplico por las corrientes base y obtengo las corrientes en amperes. En la prueba 1 llegamos hasta aquí. En la prueba 2, este es el punto de partida para evaluar los transformadores de corriente, que es lo que vamos a ver a partir del lunes. ¿Sí? ¿Dudas, por favor, respecto a este cálculo? ¿Dudas del procedimiento? Aquí, insisto, yo estoy aquí. En los casos anteriores hicimos los cálculos, ¿cierto?, pasito a pasito los fauces. Ahora aquí me interesa que vean el procedimiento, porque la estrategia de cálculo ya está definida. ¿Está? Pero no olvidar el procedimiento. Fíjense, pasémonos a la falla trifásica. ¿Qué dicen después? Voy a dejar la monofásica para esto, por final. Fíjense, nos dicen corriente en el relé 3
para falla trifásica en el MI4. Entonces, falla trifásica en el MI4. Me voy, como es trifásica, me voy a la secuencia positiva. Aquí tengo la red de secuencia positiva. ¿Dónde es la falla? En el MI4. La falla entonces es aquí. Y me están preguntando por qué corriente, en qué relé. ¿Cuál es el relé que me están pidiendo valor? Para la falla en el MI4. ¿Ah? ¿Cuál es el relé que me están pidiendo? El 3. El 3. Por tanto, me están pidiendo aquí la corriente que pasa por ahí. Por tanto, ¿qué hago aquí? Recordemos, tengo una I sub A del lado izquierdo al punto de falla y tengo una I sub B. Esta I sub A, ¿de dónde viene? Una parte viene de aquí, del MS, I sub A', y otra viene de acá, la I sub A 2'. Si me preguntaran por el relé 4, debería calcular la I sub A', pero no me están preguntando por el 4, por tanto me olvido la I sub A', me concentro en esto. Porque esta, ¿de dónde viene? Esta I sub A 2'. Esto viene de acá, I sub A 3', viene de acá, I sub A 4', y viene de acá, que es la I sub A 5. Por tanto, ¿cuál es la que me interesa de todas las corrientes de ahí? La 5, porque ahí está la relé. Por tanto, tengo primero que calcular la I sub A. ¿Cuánto vale la I sub A? 1 partido por E. Una vez que he calculado la I sub A, ¿cómo calculo la I sub A 2'? Divisor de corriente. Será la I sub A por la opuesta, la rama opuesta, partido por la opuesta más la adyacente, que es donde estoy calculando. Fíjense, por favor, ¿qué cosa es la adyacente? Es toda la reactancia que está hacia allá. Y por tanto será este valor más. Calculo entonces la I sub A 2'. Ahora, si conozco la I sub A 2', conozco esta corriente, ¿cuánto vale la I sub A 5? La I sub A 5 será la I sub A 2' por arriba la opuesta. ¿Qué es la opuesta? Lo que no estoy calculando. ¿Qué no estoy calculando? Ni esa ni esa. Por tanto serán estas dos ramas en paralelo. Dividido por esa rama paralelo más la adyacente que estoy calculando. Por tanto aquí, ¿cuántos divisores de corriente tengo? 2. El primero para calcular la I sub A 2' y el segundo para calcular la I sub A 5. Ahora, fíjense por favor que en ese cálculo que está planteado aquí y desarrollado, notemos por favor, notemos esta es la corriente I sub A. Y aquí tengo, por favor, dos factores. ¿Por qué hay dos factores? Porque aquí tengo que contemplar dos divisores de corriente. El primero es para la I sub A 2' y el segundo es para la I sub A 5. Por tanto, aquí me he tomado la libertad de poner el factor del divisor de corriente para que ustedes puedan verificarlo y puedan desarrollarlo. Pero aquí ya no está el desarrollo, ¿cierto?, del cociente con la suma y la resta, con la suma y la división. Está el resultado final. Tengo la corriente por unidad, multiplico por la corriente base, por la relación entre C, y obtengo la corriente que vería el relé 3. ¿Qué viene después? Ver si el relé 3 con esta corriente opera o no opera. Y por tanto, tenemos en el caso del punto 4 una complejidad acotada, directa, y en el caso del punto 6 tenemos acá la necesidad de incorporar divisores de corriente. Ahora, ¿cómo trabajamos en el caso de la falla monofásica? Exactamente igual. El procedimiento es exactamente igual. La única diferencia
es que con la falla trifásica tengo I sub A y tengo I sub B. Esto es con la falla trifásica. ¿Qué tengo con la falla monofásica? Con la falla monofásica tengo I0A, I1A y 2A. Aquí están las corrientes reales, aquí tengo las de secuencia. Tengo la I0B, I1B y 2B. Por tanto, para la falla monofásica, yo no calculo las corrientes reales directamente. Tengo que pasar primero por las corrientes de secuencia. Una vez que he calculado las corrientes de secuencia, con la matriz de Fortescue paso a las corrientes reales. Por tanto, en la falla monofásica hay un paso intermedio. No puedo pasar directamente. Ahora, se puede, pero cuando uno ya tiene un rodaje en esto, uno puede hacerlo así de una vez, que es lo que vamos a estar probablemente en 2 semanas. Ahora, tenemos en consecuencia el análisis para falla trifásica. Fíjense, ¿qué pasa con la falla monofásica? En el caso de la falla monofásica, primero nos piden las corrientes en los transformadores de corriente en RL6. Falla monofásica. Por tanto, aquí sabemos, cuando yo quiero calcular una falla monofásica, tengo 3 procedimientos. Primero, calcular X1A, X1B, X2A, X2B, X0A, X0B. Eso es lo primero. Después, este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Calcular X1 como X1A paralelo con X1B, X2 igual a X1, X0, X1, X0A, X0. Esta reactancia es el primer paso, reactancia al lado a cada lado. La 1A, 1B, 2A, 2B de la secuencia positiva. La 0A, la 0B de la secuencia 0. Una vez que he calculado esta reactancia, calculo los paralelos y obtengo las reactancias totales. Segundo paso. Tercer paso, calculo la I0 como 1 partido por 2, X1 más X0. Y calculo la corriente total. Después, ¿cuál es el cuarto paso? Calculo la I1A, I2A y 0A. ¿Cómo la calculo? Divisor de corriente. I0 partido por X1B, X1B más X1A. Esta vale igual a la I1A. Y aquí tengo la I0 por X0B partido por X0B más X0A. Y calculo las corrientes del lado izquierdo. ¿Cuánto valen las corrientes del lado derecho? I0 menos I1A, I0 menos I1A, I0 menos I0. Aquí está el paso 4. Aquí, fíjense, calculé las corrientes de secuencia. Estas. ¿Cómo paso de la secuencia a las reales? El quinto paso, I sub A, I sub B, I sub C, será 1, 1, 1, 1A cuadrado A, 1A cuadrado por I0, I1, I2. Ahí tengo la secuencia. Esto se aplica siempre. Siempre la estrategia es la misma. ¿Esa es la matriz inversa, profesor? Esta es la F. La matriz inversa es un tercio de 1, 1, 1, 1 a cuadrado, A a cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense por favor, aquí está, ¿ven? Fíjense, aquí está la estructura. ¿Qué está aquí? Primer paso. Calcular la reactancia en lado A y lado B. De secuencia positiva y negativa. Segundo paso. Este es el segundo paso. Calcular la reactancia equivalente. Tercer paso. Calcular la corriente total. Cuarto paso, divisor de corriente, para calcular las corrientes del lado A y lado B. Y el quinto paso es aplicar la transformación de Fortescue. Y por tanto, en este caso, las corrientes para falla F1, recordemos, si la falla es F1, las corrientes que pasan por el TC son las del lado B.
Si la falla es F2, las corrientes que pasan por el TC son las del lado A. Y por tanto aquí tenemos las corrientes de secuencia desarrolladas con la matriz de Fortescue. Esto está en por unidad, multiplicamos por la corriente base y obtenemos las corrientes aportadas por el lado, en este caso, por el lado derecho. Lo mismo para el lado izquierdo. Y aquí, por favor, de nuevo, cuando ustedes evalúen los TC, fíjense, si yo sumo el aporte de un lado y el aporte del otro lado, la suma de las dos tiene que darme la corriente de falla. Si yo sumo el aporte del lado del lado A y B para la fase B y C, tienen que anularse, porque la falla solamente es en la fase A. Y por tanto aquí notemos, ¿cuánto me da la corriente total? Para falla monofásica tierra será 6.071,1 más 1.891,6. Si me hacen el cálculo, ¿cuánto me daría? El valor del resultado, ¿cuánto me da esta suma? 2.400 y algo. ¿Sí? 7.962,7 amperes. Esa es la corriente de falla total. Se debe cumplir que la corriente de falla monofásica tierra es 3 por y 0, o sea 3 por, y 0 lo calculamos aquí, 0,05266. Y si me da, ¿cuánto daría 3 por 0,5266? 1,5798 en por unidad, por la corriente base 3. La corriente base 3 en este problema es la corriente base en la zona 3. Ahí está. Es 5.040. Por tanto, esto vale 5.040,36. Y eso me da, por favor, si no hacen el cálculo, 7.962,76. O sea, siempre es posible verificar el resultado. Ahora, tenemos las corrientes en los TC. Fíjense que después nos piden corriente en amperes en el relé 6 para falla monofásica en el motor sincrónico. Entonces aquí, por favor, la falla se produce en el motor sincrónico, aquí. Y nos piden la corriente ¿en qué relé? En el relé 6. El relé 6 está aquí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo me olvido del desfase. No existe. Hago el cálculo únicamente empleando el procedimiento que recién vimos. Y al resultado le aplico luego el desfase. Fíjense. Aquí tengo la corriente de falla. De aquí sigue la corriente de falla. De aquí viene la corriente de falla. De aquí viene la corriente de falla. Y aquí tengo la corriente que me están pidiendo. Entonces yo digo, ¿por cuántos trafos paso desde el punto de falla hasta el relé que me están pidiendo valor? Fíjense, en este camino del relé al punto de falla, ¿por cuántos trafos paso? Por el T2 y por el T3. Por tanto, y aquí me voy del punto de falla a la protección.
Me voy caminando. Aquí. ¡Pum! Primer trafo. Delta, estrella de aterrizado. Por tanto, aquí en la secuencia positiva, ¿qué debo hacer? Agregar menos 30. Sigo por acá, pasé a estrella delta. Y en la estrella delta debo agregar más 30 grados. Menos 30 más 30 se anulan. Y por tanto, ¿cuál es la corriente acá? Es una corriente que no incorpora desfase porque en el paso hemos tenido, ¿cierto?, esta anulación. Dígame. Señor, disculpe una pregunta. En la caminata en color negro, usted pasó de delta a estrella de aterrizado y puso menos 30 grados, ¿cierto? Claro, eso En la secuencia positiva. Secuencia positiva. Y después pasamos al siguiente trafo, ¿Qué es? delta, estrella de aterrizado en el sentido de la caminata. Perdón, esto es más menos 30, sería menos 60. Esa era la duda que tenía, gracias. Aquí, acuérdense, si paso de estrella a delta, es más 30 la secuencia positiva. Si tengo, en este caso, delta estrella, ahí tengo menos 30 grados. Hablo de la secuencia positiva porque la secuencia negativa es al revés. ¿Sí? Por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuál sería el ángulo que debo incorporar para trabajar con el relé 6? El relé 6, menos 30, menos 30, menos 60. Después me pide corriente en el relé 1 para falla monofásica en MI3. Fíjense, hagámoslo para el MI3. ¿Dónde es la falla? Ahí, fíjense, la falla es en el MI3. Aquí ocurre la falla. Y me están pidiendo la corriente ¿dónde? En el 1. Por tanto, hago un camino entre el relé que me están pidiendo valor y la falla. Por tanto, este es el camino. Me muevo de la falla y llego al relé. Y me pregunto de nuevo, ¿por cuántos trafos debo pasar ahí? Paso primero por el T2. Fíjense, si paso de estrella a delta, más 30 grados. Por tanto, aquí tengo, para la secuencia positiva, el ángulo de más 30. Llego aquí arriba, estrella delta, Más 30. aquí tengo de nuevo un ángulo de más 30. Por tanto, ¿qué ángulo debo incorporar para efecto del cálculo de la corriente? Para la secuencia positiva, más 60. Para la secuencia negativa, menos 60. Y esto háganlo al final. Olvídense que hay conexiones del trafo. Uno desarrolla el cálculo directamente con divisor de corriente de una vez y después se incorpora a la corriente total, aquí, a esta corriente, y 1 y 2, le agrego el más 30 o menos 30, o más 60 y menos 60. Esa es una opción. La otra es que lo vayan haciendo a lo Fonsi, pasito a pasito. Calculan aquí la corriente. Aquí tengo la corriente I1, aquí tengo una I1', aquí tengo una I1'. ¿Por qué la diferencia? Porque esta y esta son distintas por el desfase. Calculo una I2', I1', aquí calcularía una I1'. Y esa es la que yo le relé. ¿Y por qué está distinta de esta? Porque hay que incorporar el desfase de 30 grados. Entonces, ese es el tema que yo he incorporado en el procedimiento. Entonces, dicho esto, por favor, fíjense. Aquí tengo corriente de falla, fíjense, corriente de falla, corriente del relé 6
para falla monofásica de modo sincrónico. Si ustedes se dan cuenta, el procedimiento que está aquí es el mismo de arriba. X1A, X1B, X1, Y0, Y1A, Y1B. Y después, cuando paso aquí a las corrientes reales, ahí le meto el desfase. Fíjense. X1A, X0A, X1B, X0B. Este es el paso 1. Después, reactancia equivalente, paso 2. Después, corriente total, paso 3. Después, calculo la I1A. Aquí calculé, fíjense, aquí calculé la corriente I1A. Esa corriente I1 es la que paso aquí, pero aquí, por favor, notemos. Tengo la corriente I1A en el punto de falla. Aquí aplico los divisores de corriente. Y luego agrego los ángulos. Esto que está ahí es el procedimiento del divisor de corriente en función de la topología. Y luego agrego los ángulos por la cantidad de transformadores que he pasado. Dígame. Profesor, la regla es la misma para ambos transformadores. Hay un transformador estrella aterrizado y otro estrella aterrizado, pero por la XN. Sí, aquí mira, aquí tú tienes, pongámoslo distinto. Tengo el trafo, tengo delta estrella aterrizado, tengo otro trafo, delta estrella aterrizado con reactancia, después tendría otro trafo, estrella aterrizado delta, y tendría otro trafo, estrella aterrizado con reactancia delta. Entonces, fíjate que acá, aterrizado. La clave es dónde conocen la corriente, hacia dónde vas. Si yo conozco la corriente aquí y quiero pasar para acá, estrella aterrizado delta, esta corriente que está aquí será la I1 con ángulo de más 3. Si paso de estrella delta, le sumo 30 grados. Fíjate, aquí estoy pasando, aquí conozco la I1 y quiero pasar a este lado. En este lado será la I1, pero fíjate, estoy pasando al revés. Delta estrella aterrizado. Y por tanto, si aquí pasaba con 30, aquí pasaré con menos 30. Ahora, aquí puse la secuencia positiva porque la negativa es el ángulo del opuesto. Aquí, por ejemplo, conozco la corriente aquí, I1, y la quiero pasar acá. Estoy pasando estrella aterrizado delta, por tanto aquí será I1 con ángulo de más 30. En este caso tengo la delta. Si conozco la I1, quiero pasar acá, será la I1 con ángulo de menos 30. El desfase no se ve afectado porque haya o no haya conexión a tierra. Perdón, reactancia posterior. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Entonces, lo que yo les planteo aquí como estrategia es desarrollar el problema olvidándose de que hay desfases y ustedes al final le ponen los desfases haciendo este camino entre el punto de falla y la protección. Tenemos las corrientes de secuencia. ¿Qué hacemos ahora? Dígame. 12-2. Entonces aquí, fíjense, la maldad. Aquí tomamos las corrientes, bueno, la secuencia 0 al 0, aquí desarrollamos con Fortejí y me da la corriente. Y aquí, por favor, de nuevo les pido con todo cariño, cuando la I0 vale 0, ¿cuánto debe dar mi su A más I sub B más I sub C? Tiene que darme 0. Si yo sumo las corrientes, tiene que darme 0. Si no me da 0, hay un problema. Entonces, eso es lo que yo les pido, y he tratado de hacerlo ordenadamente, y lo que yo les pido con todo cariño, es que esto tienen que trabajar ustedes, desarrollarlo, elaborarlo. Díganme. Si esto lo retomamos el lunes. No, hasta aquí llega. El lunes empezamos con la unidad 3, la unidad 2. Ahora, si hay alguna duda, voy a fijar un horario para aclararlo. ¿Sí? ¿Sí? Bien, démosle.
voy y vuelvo, voy a buscar la